Hoy voy a estar predicando el tema autoridad desde el trono de Dios. Autoridad desde el trono de Dios. Así que ya les di el mensaje, yo creo que ya entendieron. Vamos a recoger las ofrendas. La autoridad, con el tema que he dicho, he explicado una cantidad de cosas. Al decir que la autoridad viene del trono de Dios, es porque ninguna autoridad que hay en la tierra ha sido puesta por los hombres. Todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y basado en este texto, en estos textos que leí, en Romanos capítulo 13, del 1 al 5, voy a disertar acerca de la palabra del Señor, de cómo se origina la autoridad y quiénes son las personas que pueden estar bajo ella. Cuando el Señor, o cuando comenzaron los orígenes, Dios le delegó la autoridad primeramente a un hombre llamado Adán. Adán falló a esa autoridad. Luego Dios llamó a otro patriarca llamado Noé. Luego que Noé termina su ciclo, entonces se lo delega a Abraham. Abraham se lo delega a Isaac, a Jacob a las 12 tribus de Israel. Y de ahí Dios comienza a levantar jueces. Finalmente el pueblo decide ya no estar en la autoridad de Dios y queda bajo la autoridad de los hombres cuando se ríe el primer rey de Israel. Pero quiero devolverme un poco atrás para hablar de la caída y el ascenso de Satanás. La Biblia registra en Isaías capítulo 14, del 12 al 15, cuando Satanás era llamado hijo lucero de la mañana, y esa palabra en hebreo significa, o se dice de esta forma, Hilel, Hilel, y eso significa hijo del alba. Lucero significa en hebreo hijo del alba, la palabra Hilel. La Biblia dice que Satanás estaba en unas grandes comodidades, pues se vestía aún más mejor que el Señor. Pero dice la Biblia que Satanás no se conformó con tener esto. Y dice que le llegaron los pensamientos a su corazón. Y lo más grave de todo ser humano y de toda persona es querer ser mayor que la autoridad que Dios ha puesto en la tierra, los pastores, los presidentes, los representantes del Estado. Lo peor que puede hacer un ser humano es querer estar por encima de esa autoridad. Y eso fue lo que hizo Satanás. Dijo: subiré al monte y seré más grande que el Altísimo. Satanás no estaba violando la santidad de Dios. Satanás se estaba levantando en un poder de rebelión, violando la autoridad de Dios. Así que él quería montar un trono encima del otro trono. Y eso es lo que se llama violar la autoridad. Satanás violó la autoridad de Dios. Y cuando alguien viola la autoridad de Dios, está dispuesto a caer en lo más bajo. Y cuando Satanás viola la autoridad de Dios, entonces desciende y cae de su alto rango que tenía. Amén. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Desde ese instante en que Satanás desciende, allí comienza la vanagloria. Allí comienza la jactancia, allí se inicia todo el orgullo y la soberbia en los seres humanos. Precisamente cuando el hombre es puesto en el huerto del Edén, ya Satanás había caído y llegó a la tierra para destruir la gran obra maestra de Dios. Y allí lo que hizo fue que este hombre llamado Adán desobedeciera a Dios, desautorizara su autoridad, inmediatamente tuvo que salir de ese lugar. Toda persona que quiera estar en autoridad debe estar sujeta a una autoridad.
Y desde ese instante comenzaron a presentarse en la tierra la violación de las autoridades. Así que desde ese instante comenzó a aparecer, oye bien lo que voy a decir, para que usted se dé cuenta y analice por qué el ministerio es tan terrible. Porque cuando alguien no se somete a la autoridad y sale sin la cobertura de la autoridad, él sale predicando de Cristo, sale hablando de la palabra del Señor, pero su inicio es satánico. Repito, cuando alguien sale en una división, sale sin cobertura, sale sin autoridad del pastor, sin autoridad del líder, él sigue predicando el evangelio, pero su principio es satánico. Esa persona en un tiempo no muy lejano le hará daño a cantidad de gente, porque él predica a Cristo por el origen de su rebelión, de no sujetarse. Es un principio satánico. Así que predica a Cristo, pero su origen es satánico. Así que esas son las cantidades de religiones, esas son las cantidades de doctrinas que en estos momentos usted ve, cantidades de gente perdida con un mensaje tan equivocado, tan erróneo, porque comenzaron hablando bien de Cristo, pero su fundamento era netamente satánico, porque quien no entiende que debe salir bajo una autoridad tarde o temprano le hará daño a quien esté bajo su potestad. ¿Vive o no vive? Vive. Así que Satanás no teme a los cristianos que predican a Cristo. Satanás teme es a los cristianos que se sujetan a la autoridad de Cristo. ¿Cuántos predican a Cristo? Muchísimo. ¿Quiénes se sujetan a la autoridad de Cristo? Poquito. Y esa es la parte más importante. Por eso es que Satanás se burla de aquellos que predican a Cristo. Muchas veces los ridiculizan porque predican a Cristo, pero no viven sujetos a Cristo. Por eso es que en Mateo 7:21 el Señor dice, y ahí se cumple esa palabra, donde muchos predican a Cristo y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos en las plazas, pero el Señor les dirá, apartado de mí, maldito, hacedores de maldad, porque ellos predicaban su palabra, pero nunca se sujetaron a ella. Y eso es la parte esencial e importante de una persona. Una persona puede predicar bonito, puede tener muchas cualidades, puede tener muchos dones y dotes, y puede tener carisma en lo que hace, pero si no está en sujeción y en autoridad, nunca podrá hacer las cosas correctamente. A su nombre. ¿Vive o no vive? Vive. Lo que he leído aquí en Romano acerca de que se deben someter a toda autoridad, es necesario que entendamos esto. ¿Sabe una cosa? Que ahora que he entendido lo que es la autoridad, me alegra de con toda confianza poder decirles que nosotros hasta el último tiempo en que nos tocó vivir bajo autoridad con nuestros pastores, los respetamos y no salimos en rebelión de ninguna iglesia. Le puedo hacer una radiografía de lo que nosotros fuimos como ovejas cuando estuvimos bajo autoridad y soportamos hasta donde Dios nos permitió. Y siempre que íbamos a hacer algo, Dios nos daba la palabra, Dios nos decía. Tratábamos de no vivir como nos parecía a nosotros. Vivíamos en un temor, vivíamos, por así decirlo, en un desequilibrio de zozobra, porque no queríamos tomar una decisión equivocada. Porque aunque no entendíamos muy claramente lo que hoy entiendo y lo que yo hoy le estoy explicando, tal vez usted en estos momentos tiene más claridad de lo que es la autoridad que nosotros en los tiempos cuando comenzamos el ministerio. Pero es bueno que usted sepa que el principio de autoridad y sujeto a la autoridad es lo que Satanás más respeta. Por eso es que Satanás, cuando alguien está en una congregación y Dios le está usando, tiene dones y tiene ministerio, una de las cosas que trata de hacer Satanás es enfilar a aquel líder, a aquella persona, hacia la pastora, hacia el pastor, para que de alguna manera nazca la rebelión en él y termina saliendo de la iglesia sin cobertura, sin autoridad de los pastores, y terminan desviándose, haciendo lo
una parte donde Poncio Pilato le habla a Jesús. Juan capítulo 19, versos 10 y 11. Dice la Biblia que allí Pilato le decía: ¿no temes a mí, que soy la autoridad y tengo el poder para soltarte o para amarrarte? Y él le dijo: ninguna autoridad tuviera si no te fuere dado de arriba. Y el que a ti te entregó, el que a ti me entregó a ti, más pecado tiene que tú. ¿Sabe por qué? Porque ninguna autoridad en esta tierra puesta o delegada por Dios no puede ser de la tierra sino de arriba. Ninguna autoridad, llámese eclesiástica, civil o militar, viene de arriba. Por eso nosotros podemos ver que para mantener la autoridad de Dios tenemos que sujetarnos a ella. Y vemos el primer rey de Israel. El primer rey de Israel, que se llamó Saúl, se metió contra Dios porque desautorizó a Dios cuando trajo de Amalek lo engordado, cuando le perdonó la vida a Agag, rey de Amalek. Allí había roto Saúl todo vínculo porque había violado la autoridad de Dios. Lo más grande que puede cometer un ser humano en esta tierra como siervo de Dios es violar la autoridad de Dios, es violar la autoridad de los pastores, porque cuando estas cosas ocurren va sin cobertura, va desprotegido, porque para eso Dios delega las autoridades y Dios es muy celoso. Por eso el Señor echó a Satanás del cielo, porque Satanás violó la autoridad. No es que haya violado la santidad, violó la autoridad de Dios porque quiso poner en el trono de Dios otro encima de Dios, y por encima de Dios no puede haber nadie. Cuando hay autoridad no puede haber nadie por encima de esa autoridad. La autoridad que Dios pone es una autoridad delegada del cielo. Así que por eso, cuando Dios nos asigna responsabilidades, tenemos que saber cómo vamos a hacer las cosas, porque nos asigna la responsabilidad de esa autoridad y tenemos que darle cuenta a Dios. Cuando Dios nos delega, cuando Dios nos da este principio de autoridad, le daremos cuenta a Dios directamente. Después llega David, un hombre que tuvo respeto, y en 3 oportunidades tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero siempre dijo: líbreme Jehová. Fue tanto el susto que este hombre se llevó, porque cortó en un momento el manto de Saúl. Y cuando cortó el manto, porque Saúl entró, se metió en una cueva y se metió allí a ensuciar, y estaba así. Los reyes, cuando iban así, llevaban la tusa, el papel o la hoja o lo que fuera, y entonces llevaban la estaca, y ellos abrían la túnica y hacían así, y ahí hacían sus necesidades. En esos momentos David estaba detrás de él en la cueva y cortó el manto. ¿Lo hubiera podido matar o no lo hubiera podido matar? Facilito. La segunda oportunidad, y dice que cuando esa vez dice que le dolió, porque había intentado. Eso fue un inicio de rebelión. Pero en la segunda parte, cuando tuvo la oportunidad que se durmieron, la sacó la lanza de Saúl y tampoco lo quiso matar. Líbrame Jehová de que toque el ungido. Y aquel amalecita que llegó y dijo: lo he matado, dijo: no puede quedar sin vida el que le haya quitado la vida al ungido de Jehová. Y aunque él no había sido porque Saúl se suicidó, dijo: vaya y mátele. Había un problema en Israel. Habían 2 reyes ungidos. ¿Estaría bien que David matara a Saúl para quedarse con el reino? No, porque uno no puede ayudar a Dios a hacerle favores. David pudo haber matado, pero Dios no se lo permitió. Soportó todo el reinado de Saúl. Y a pesar de que ya había sido desechado por Dios, siempre respetó esa investidura, siempre respetó esa unción,
Porque la unción que es delegada del cielo, la autoridad que es delegada del cielo, se acaba con esa persona cuando se muere. La autoridad que Dios le da a usted como pastora, la autoridad que Dios le da a usted como maestro, como evangelista, se acaba esa autoridad el día que usted se muera. Nunca dejaré de ser autoridad en esta tierra. Nunca mi esposa dejará de ser autoridad en esta tierra, porque le ha sido delegado de arriba. Esa autoridad terminará en nosotros en el momento que partamos con el Señor o venga el rapto de la iglesia. Ahí se acaba la autoridad. Pero mientras estemos en esta tierra, tendremos autoridad porque Dios nos la ha delegado. Pero esa autoridad, para que tenga una función eficaz, debe estar sujeto a Cristo, que es la cabeza. Y por eso es que cuando los pastores no se sujetan a Dios, la autoridad va sufriendo una debilidad, una ruptura, de manera que terminan cayendo en doctrina falsa, porque han dejado de depender de Cristo, han dejado de depender de Dios. Y por eso Saúl, desde el momento en que se rebeló contra el Señor, perdió la autoridad y quedó relegado. Se dedicó fue a perseguir a David, ya no tenía cuidado con el reino y tuvo que ir hasta consultar a una bruja cerca de Israel, porque ya había perdido toda autoridad. Por eso es que quien se rebela con los pastores, quien se rebela contra el diácono, no sabe lo que está haciendo. Está en un grave peligro que Dios haga algo contra él. Por eso, quien comprende la autoridad sabe que tiene que vivir sujeta a ella. Vemos el caso de Pablo, un hombre que estaba sujeto a las autoridades religiosas de la época, pero cuando cruzó territorio judío a gentil, que pasa a Damasco, allí se le aparece una autoridad más grande que él, y esa autoridad se llama Jesús. Y por eso el Señor le dijo: dura cosa te da cose contra el aguijón, porque el aguijón representa autoridad. Dijo: dura cosa te da cose contra el aguijón, porque contra la autoridad no se puede levantar uno. Y allí este hombre dice que temblando aparece un hermanito llamado Ananías, que únicamente aparece en la Biblia, en Hechos capítulo 9, verso 17, aparece el nombre de un hombre llamado Ananías, un hombre que no era conocido, un hombre que no le vemos historial, ni en Hechos ni en otro libro, únicamente aparece ahí. Pero cuando Ananías se aparece, le da órdenes al apóstol Pablo. Ya el apóstol Pablo está dispuesto, porque el apóstol Pablo ahora entendía que la autoridad era delegada y que yo no me sujeto a un hombre, sino que yo me sujeto a lo que Dios ha puesto en él, a su autoridad, a su derecho. Yo no me sujeto al hombre, me sujeto a lo que Dios le ha puesto a él. Y por eso es que muchos se equivocan, porque miran el hombre, pero no miran lo que Dios le ha delegado de arriba. Santo es el Señor. El apóstol Pablo conoció que este hermanito, sin ninguna trascendencia, era el hombre al que él debía someterse. Finalmente, cuando llego al capítulo de Romanos, sométase toda persona y a toda autoridad, porque las autoridades solamente han sido establecidas por Dios. Por eso, cuando la gente que está en autoridad, en los gobiernos civiles y los gobiernos militares, trasciende más allá de lo que la Biblia dice y tratan de violar los derechos, entonces la Biblia da una explicación para esto. Hechos 5:29, pero el 4:19-20 dice: mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Dice el 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque cuando hay una ley que se mete con los derechos que Dios ha establecido en la Biblia, entonces no me sujeto, porque ha sido desviado de la autoridad que Dios le ha delegado. Y por
arriba, porque claramente dice la Biblia que las autoridades son delegadas del cielo. Por eso Juan el Bautista dijo, en contra 27 no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Pongámonos en pie. Padre eterno, gracias en esta noche por esta palabra, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Señor, porque tenemos una carga por delante.